Bien, ahora vamos a ver qué es un documento. Bueno, una de las definiciones básicas de lo que es un documento vendría a ser que bien, es toda información bajo cualquier tipo de soporte, llámese papel, un medio digital, un medio audiovisual, entre otros, ¿no? Por ejemplo, por la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley 27444 permite al usuario presentar copias fotostáticas tanto en los formatos o una reproducción particular de ellos elaborada por el administrador, respetando integralmente la estructura de lo definido por la autoridad en sustitución de los formatos o formularios oficiales aprobados por la propia entidad, ¿no?, para el suministro de datos. La presentación y admisión de los documentos se hace al amparo del principio de presunción de la veracidad y conlleva la realización obligatoria de acción de fiscalización posterior a cargo de dichas entidades. ¿Qué significa esto? Que sencillamente los formatos vienen a ser declaraciones juradas donde se considera que el usuario lo que ha registrado ahí es cierto mientras no se demuestre lo contrario. Muy bien. ¿Para qué se usan los documentos? ¿No? Entonces, por un lado tenemos en la parte izquierda, en un laboratorio, en una droguería, nos van a permitir asegurar que todo el personal involucrado en los diferentes procesos sepa qué es lo que tiene que hacer y cuándo debe hacerlo, ¿no? También asegurar que todas las personas autorizadas posean toda la información necesaria para decidir acerca de la liberación para la venta del lote de un producto, proporcionar a una auditoría evidencia de cómo se fabrica un producto, proporcionar los medios necesarios para investigar la historia de un lote de un producto sospechoso de tener algún defecto, investigación de un reclamo o queja. En el caso de la oficina farmacéutica, los documentos nos van a permitir también asegurar que todo el personal involucrado en los diferentes procesos conozca, sepa lo que tiene que hacer y cuándo debe hacerlo. Asimismo, que todas las personas autorizadas posean la información necesaria para decidir acerca de la dispensación o expendio de un producto farmacéutico. También proporcionar en una inspección evidencia de cómo se realizó el proceso de dispensación o expendio de un producto, como también proporcionar los medios necesarios para investigar la historia de un producto sospechoso de tener algún defecto, investigación de un reclamo o queja. Entonces, ¿por qué será importante la documentación? La comunicación del proceso y la coherencia de la acción. Debe haber una conformidad con los requisitos, repetibilidad y trazabilidad, evidencias objetivas, reproductibilidad en la aplicación del método, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, como un documento donde me mencione cómo debo atender al usuario. Entonces es muy importante conocer el proceso de comunicación entre el director técnico o el técnico de farmacia con el usuario frente a una solicitud, ¿no?, de un producto farmacéutico. Pues la documentación no viene a ser otra cosa que la columna vertebral del sistema de calidad y viene a ser el testimonio escrito por el cual se establece cómo se va a realizar una actividad y se deja constancia de la actividad realizada. La trazabilidad no viene a ser otra cosa que la capacidad de reproducir o seguir la historia, aplicación o localización de una entidad por medio de los registros. Asimismo, la documentación nos va a garantizar la uniformidad, reproducibilidad de las tareas a realizar. En otras palabras, nos dice que independientemente de la persona que haga la actividad, esta debe hacerse de la misma forma, de la misma manera. Muy bien. Acá tenemos una pirámide documental del sistema de calidad.
Tenemos el manual de calidad, los procesos, los planes, los procedimientos, especificaciones, los formularios y registros, ¿no? En el manual de calidad dice qué debe hacerse, ¿no? ¿Qué debe hacerse? Está estipulado en el manual de calidad. ¿Cómo va a suceder? Debemos tener en cuenta los procesos, los planes. ¿Cómo debe hacerse? El procedimiento, las especificaciones. ¿Cómo se hizo? Los formularios, los registros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el manual de calidad yo debo de tener en cuenta la visión de la empresa. Si ahora estamos en el 2017, por ejemplo, al 2021, ser la farmacia número 1 en el norte peruano, en la dispensación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, con la dispensación de productos de calidad, ¿no? ¿Cómo sucede? Entonces, para eso necesito un plan de acción. ¿Qué proceso voy a seguir para lograr esa visión? ¿Cómo lo voy a hacer? Hacer procedimiento, la especificación, con otras palabras, viene a ser la misión, el día a día. ¿Cómo es lo que yo tengo que hacer para lograr mi visión? ¿Cómo se hizo? Pues esta actividad debo registrarlo en mis formularios y en mis registros. Entonces, en otras palabras, el manual de calidad nos va a describir el sistema de calidad de acuerdo con la política y objetivos de calidad. Los procesos, los planes vienen a ser la secuencia de transformación de los insumos y productos y servicios, ¿no? El procedimiento, las especificaciones, nos va a describir las actividades para implementar los elementos del sistema de calidad, y los formularios y los registros nos van a brindar evidencia objetiva de haber realizado tal o cual actividad. Acá tenemos la pirámide documental en la farmacia, ¿no? Tenemos que realizar una integración documentaria, si bien es cierto, por cuestiones didácticas se presenta en documentos separados, pero todos en sí nos van a permitir, ¿no?, un adecuado manejo del establecimiento farmacéutico. Tenemos el manual de calidad, el manual de organización y funciones, el manual de procedimientos operativos estándar, los registros de ejecución y los documentos y reglamentación externa, ¿no? Todos estos documentos deben ser revisados, actualizados, de ser necesario anulados y destruidos, ¿no? Entre los documentos de reglamentación externa nosotros tenemos o contamos con el manual de buenas prácticas de almacenamiento, el manual de buenas prácticas de dispensación, el manual de primeros auxilios, el manual de emergencias toxicológicas, el listado actualizado de alternativas farmacéuticas elaboradas por la IGE. Entonces, si nosotros mencionamos que estamos frente a un sistema de gestión de la calidad, vendría a ser una serie de actividades coordinadas que se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos, llámese recursos, procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias para lograr la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. Si bien el concepto de sistema de gestión de la calidad nace en la industria de manufactura, estos pueden ser aplicados en cualquier sector, tales como los servicios gubernamentales. Entonces, ¿cuáles son los pilares del sistema de gestión de la calidad? ¿No? La gestión de la calidad tiene mucho que ver con esta pirámide, ¿no? Con esta triada. Tenemos que tener las instalaciones y equipos adecuados, ¿no?, los procedimientos acordes y el personal capacitado. O sea, la infraestructura e instalaciones, ¿no?, que sea acorde
con los procedimientos a realizar. ¿Por quién? Por un personal que conozca cómo hacer sus diferentes actividades. Estos van a ser los tres pilares fundamentales, o sea, el recurso humano, la infraestructura y la parte documentaria, que nos va a permitir llevar un adecuado sistema de gestión de la calidad. Entonces, acá tenemos el manual de la calidad. El manual de la calidad no viene a ser otra cosa que un documento donde se va a especificar la visión y la misión de la empresa, así como la estructura del sistema de gestión de la calidad. Los manuales de la calidad, desde luego, pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse tanto al tamaño como a la complejidad de cada organización en particular, el alcance del sistema, los procedimientos documentados, la descripción de los procesos, debe contar con la política de objetivo, el organigrama actualizado, las funciones y responsabilidades, revisiones y auditoría del sistema, control de no conformidades y acciones de mejora, ¿no? Entonces, pues, entre las partes que debe contar el manual de calidad tenemos el alcance del sistema, los procedimientos documentados, la descripción de los procesos, qué política va a seguir y qué objetivos tendrá la empresa, un organigrama actualizado, las funciones y responsabilidades, revisión y auditoría del sistema y el control de aquellas no conformidades y acciones de mejora a realizar. Entonces, dentro del manual de la calidad decíamos que tenemos que ver la visión. Por ejemplo, acá tenemos una visión o un modelo de visión donde se dice que ser la cadena de boticas preferida, ¿no?, del consumidor peruano, pertenecer a su estilo de vida y hacer que confíen en nosotros en todo momento para la satisfacción y solución de sus problemas de salud, belleza y bienestar. Entonces, la misión, comercializar salud, belleza y bienestar a la sociedad, tener la variedad y surtido adecuado de productos en todos los puntos de venta, estar acorde a los cambios de las necesidades de nuestros consumidores, vender a precios justos, con productos garantizados y con un excelente servicio de atención, así como brindarle ofertas promocionales, campañas de salud y de apoyo social en beneficio de los mismos. Estas dos, tanto la visión como la misión, es un ejemplo que tiene una cadena de boticas, ¿no?, que le mostramos acá como ejemplo, ¿no? Pero de manera general nosotros podemos decir que la visión viene a ser el sueño, lo que yo quisiera hacer o a dónde quisiera llevar a mi empresa o hacia dónde quisiera llegar con mi empresa. Y la misión viene a ser el cómo quiero llegar a lograr mi visión. ¿Qué viene a ser el sistema de gestión de la calidad? Podemos decir que es un traje a la medida que la organización lo hace. Las características de equipo van a depender de lo que la organización decida. Cómo quiero hacerlo, de qué color, a qué medida, ¿no?, de qué estilo. Eso va a depender de la organización, lo que decida la organización, ¿no? Acá tenemos un ejemplo curioso, ¿no? Tenemos dos automóviles, un auto Tico y un Audi, ¿no? Mientras el Tico tiene un valor de $4.000, el Audi tiene un valor de $185.000. Entonces, ¿cuál de ellos es de mejor calidad? Es la gran pregunta, ¿no? Entonces, pues, nosotros dejamos a su libre criterio para ustedes cuál sería el de mejor calidad. ¿El que cuesta más? No necesariamente el que cueste más es el de mejor calidad. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Pues bien, los manuales de calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular. Otro elemento esencial del sistema de calidad
viene a ser el Manual de Organización y Funciones. Este es un documento técnico normativo de gestión institucional donde se va a describir y establecer las funciones básicas, las funciones específicas, cómo se van a relacionar con la autoridad, el nivel de dependencia y coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo dentro de la organización. Cada documento debe detallar lo siguiente. Por ejemplo, la descripción del cargo, cuál es el objetivo de ese cargo, sus responsabilidades, especificaciones del cargo, ¿no? Inmediato superior al cargo. Acá podemos dar un ejemplo. Descripción del cargo, por ejemplo, responsable de almacén. El responsable de almacén es una persona preparada que va a tener a su cargo el cuidado y el manejo de productos farmacéuticos que se encuentran en el almacén, ¿no? Entonces el objetivo del cargo del responsable de almacén sería velar por el buen mantenimiento de los productos farmacéuticos que se encuentran en el almacén. Responsabilidades, por ejemplo, realizar el control de temperatura y humedad del almacén a su cargo, velar porque los productos farmacéuticos no se venzan, ¿no? Velar por el buen almacenamiento de los productos, ¿no? Especificaciones del cargo, por ejemplo, una persona con conocimientos de almacenamiento, proactiva, que tenga capacidad de manejo de grupos, que sea fácil de comunicarse. Luego tenemos inmediato superior a su cargo. ¿Quién sería? Podría ser el director técnico. Entonces, ¿qué documento debería conocer? Debería conocer por lo menos justamente el manual de organización y funciones, debería conocer el manual de procedimientos operativos estándar, el manual de buenas prácticas de almacenamiento, el manual de buenas prácticas de dispensación. Eso sería como ejemplo para el cargo de responsable de almacén. Bien. Ahora vemos qué criterios debemos tener en cuenta para la elaboración del manual de organización y funciones. En la redacción de las funciones de los cargos o puestos de trabajo se deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El lenguaje a utilizar debe ser claro, sencillo y breve. No requerimos documentos tan extensos que uno sea tedioso y otro muchas veces redundante en las acciones a realizar. Justamente estas acciones a realizar deben ser expresadas en verbo infinitivo, terminadas en ar, ir, ¿no? Al inicio de cada función. A continuación debe indicarse el asunto sobre el que trata la acción, de ser necesario para una mejor comprensión de la función, el ámbito formal del asunto y por último el propósito, fin u objeto de la función. Por ejemplo, absolver consultas en materia legal de las diversas dependencias del Ministerio de Salud para lograr la correcta aplicación de las normas. Entonces, absolver vendría a ser la acción, ¿no? Absolver acción, las consultas en materia legal, o sea, sobre qué tema, sobre qué asunto, de quién, de las diversas dependencias del Ministerio de Salud, ámbito formal del asunto, para que, al fin, el objeto de esa función, para lograr la correcta aplicación de las normas. Otro ejemplo, diseñar los protocolos de las prestaciones o atenciones de salud para lograr su estandarización y mejorar la calidad de atención al paciente. En las funciones específicas se deberá colocar en el último numeral la siguiente frase: las demás funciones que le asignen su jefe inmediato. Si en el establecimiento existen varios cargos o puestos de trabajo con igual denominación y que desempeñen funciones similares, se deberá escribir en el MOF una sola vez y efectuar la indicación del número de cargos considerados. Contenidos del manual de organización y funciones. Entonces, de manera general o un esquema general podría ser
una carátula de identificación, su índice, su objetivo y alcance, la base legal, los criterios de diseño, estructura orgánica y organigramas, tanto estructural como funcional, la descripción de funciones de los cargos, ¿no? Entonces acá tenemos organigramas estructural y funcional. Por un lado, organigrama estructural, cómo se definen los cargos, ¿no? La gerencia general, ¿no? La dirección técnica, ¿no? El almacén. Entonces, en el caso del organigrama funcional, esa gerencia general va a tener a cargo una función. El químico farmacéutico, director técnico del área de dirección técnica, entonces su función sería dirigir o coordinar la dirección técnica del establecimiento farmacéutico. Entonces, el organigrama funcional, el responsable del almacén, tendría que justamente estar o cumplir la función de velar por el buen funcionamiento del almacén, ¿no? Muy bien. Entonces entramos a lo que viene a ser ya los procedimientos operativos estándar, o más conocido por sus siglas POEs. Veíamos que dentro de los elementos del sistema de calidad debemos tener en cuenta la política de la empresa, los procesos y los procedimientos. La política viene a estar dada entonces por las grandes preguntas: ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué lo hacemos? El proceso, ¿cómo va a suceder cronológicamente en el tiempo, ¿no? Y el procedimiento, ¿cómo lo hacemos? Vamos a suponer, nosotros como política queremos ser la empresa número uno en el norte peruano en la distribución de productos farmacéuticos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? A ser la primera empresa en el norte peruano en la distribución de productos farmacéuticos. ¿Cómo va a suceder? Teniendo un local adecuado, teniendo una capacitación adecuada, teniendo documentos adecuados y teniendo un personal que participe activamente en este proceso, ¿no? ¿En qué tiempo debemos lograr eso? Entonces, vamos a suponer mediano plazo 5 años. El procedimiento, ¿cómo vamos a hacer? Si quiero lograr ser el número uno en el norte peruano, entonces todo mi personal debe estar involucrado en ese objetivo para lograr la política. ¿Cómo lo vamos a hacer? Atendiendo, mejorando día a día en la atención a mi usuario. ¿Bien? ¿Qué vienen a ser los procedimientos operativos estándar? Documentos que describen, ¿no?, la sucesión cronológica y secuencial de las diversas operaciones a realizar. Son complementarios al manual de calidad y describen con detalle cómo, quién, cuándo y dónde se realizan las actividades definidas en el manual de calidad. El manual de calidad debe hacer referencia a los POEs, justamente, ¿no? Como un pequeño, en el manual de calidad debe ser como un resumen de los procedimientos operativos estándar. Entonces, en otras palabras, los procedimientos operativos estándar nos dicen, pues, de manera cronológica y secuencial las diversas operaciones a realizar. Por ejemplo, en un establecimiento farmacéutico, botica o farmacia, llega el producto. Inicialmente se tiene que hacer la fase de recepción. ¿Dónde se va a realizar? En el área de recepción. ¿Quién lo va a realizar? El responsable justamente de recepción. ¿Cómo lo va a hacer? De acuerdo a lo que establezca el procedimiento operativo estándar. Por ejemplo, revisar primeramente el embalaje, revisar la consistencia entre el documento que viene junto con la mercadería, ¿no?, si corresponde o no corresponde, por ejemplo, el número de lote, el tipo de producto, la cantidad, entre otros. Luego, si hubiera una conformidad, ese producto iría al área de almacenamiento o al área de dispensación. De ir al área de almacenamiento, entonces, ¿cómo
El siguiente proceso o la siguiente actividad sería cómo voy a almacenar ese producto. Lo almaceno en la parte posterior, lo almaceno en la parte de adelante, en la parte alta, en la parte baja. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Si es un lote con vencimiento largo, igual, ¿no? Almaceno en la parte de atrás, en la parte de adelante, ¿no? Si a ese producto viene a solicitarlo, entonces tengo que sacar del área de almacenamiento para realizar la dispensación o el expendio. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de contar con un procedimiento operativo estándar? Justamente, como su nombre ya lo menciona, estandarizar los métodos y procedimientos para prevenir errores sistemáticos en la ejecución de tareas específicas. Es importante la correcta interpretación de las instrucciones para evitar fallos en los procesos a realizar y nos van a servir como guía para todo el personal sobre la manera correcta de realizar una tarea determinada. Por ejemplo, ¿no? en establecimientos que trabajan mañana y tarde. En la mañana trabaja un personal y en la tarde otro personal. Y suponiendo que se hace la recepción de un conjunto de productos farmacéuticos, se lleva al área de recepción y esta recepción en la mañana puede hacerle una persona, en la tarde otra. Aún siendo personas diferentes, el procedimiento va a ser el mismo. Por eso se habla de un procedimiento estándar. ¿Qué beneficios nos trae contar con un procedimiento operativo estándar? Pues sencillamente los procedimientos son la primera herramienta en el entrenamiento de personal nuevo, ¿no? Al personal debemos mencionarle que tenemos una política común de trabajo para disminuir errores y estandarizar las tareas. Sirven para evaluar al personal, conocer su desempeño. Al ser una revisión periódica, sirven para verificar la actualidad y como reentrenamiento del personal con experiencia. Van a promover la comunicación entre los distintos sectores de la empresa. Son útiles para el desarrollo de autoinspecciones y auditorías. Y algo muy fundamental, nos van a permitir evitar cometer errores manteniendo el orden. ¿Qué recomendaciones se sugieren para la redacción? Usar en la escritura un lenguaje claro, sencillo, que los que van a ejecutar la actividad lo entiendan fácilmente, ¿no? Describir los pasos para realizar cada tarea en orden cronológico y secuencial. Enumerar todos los materiales a utilizar al empezar el procedimiento. No asumir que el destinatario del POE conoce toda la información crítica del procedimiento. Evite usar palabras ambiguas, tales como aproximadamente, varias, caliente, frío, etc. Sé específico en cuanto a temperatura, concentraciones, número de vueltas. Asegúrese que su POE cumple con las distintas regulaciones, por ejemplo, DGMIT, buena práctica de manufactura, buena práctica de almacenamiento, ISO, entre otras. Describa claramente el uso de puntos decimales y reglas de redondeo. Evite el uso de sinónimos y de la palabra etc. Escribir el POE utilizando oraciones cortas y con verbos en modo activo o en modo imperativo. Por ejemplo, acá tenemos el caso 02-10-31. ¿Qué nos estará indicando eso? Esos números. Entonces, se requiere la entrega de un lenguaje común, lograr una comunicación que facilite el entendimiento entre diferentes sectores. En el caso de este ejemplo, para uno puede referirse al 31 de febrero del 2010, ¿no? Para otro puede ser el 2 de octubre del 31, del año 2031, ¿no? Entonces, ¿cuál será el verdadero?
Forma correcta de registrar, por ejemplo, para gramos la G, para miligramos mg, para kilogramos kg, las horas H, segundos S, minutos M y N, litros la L mayúscula o L minúscula, mililitros M minúscula, L mayúscula, el porcentaje, temperatura en grados centígrados, ¿no? Tener cuidado también en el uso de las comas, ¿no? Las comas separan los decimales de los enteros, ¿no? Asimismo, ¿qué ventaja nos va a traer el POE? Sencillamente va a facilitar delegar funciones, permite trabajar de manera más autónoma, permite consistencia, permite un manejo más eficiente del proceso, facilita la capacitación de nuevos miembros. Sus desventajas: disminuye la flexibilidad, tienden a volverse obsoletos, demandan tiempo y dinero para desarrollarse. Entonces, el POE tiene sus etapas, ¿no? Típicamente se establece que hay 3 etapas: elaboración, revisión y aprobación. Entonces, para la elaboración de un POE, estos de preferencia deben ser elaborados por quienes lo ejecutan. Deben ser escritos en lenguaje sencillo, de fácil comprensión, deben describirse en imperativo, ¿no? Deben cubrir todos los aspectos de cada actividad que influyan en la calidad del servicio. La revisión deben ser revisados periódicamente para verificar que abarca todas las actividades y controles necesarios, identificar actividades que puedan ser realizadas más eficientemente, identificar vacíos de comunicación, identificar actividades que afectan a otras áreas, verificar que abarque todas las exigencias de la normatividad vigente. Y en la aprobación, los procedimientos deben ser aprobados para hacerlos oficiales y para definir la fecha en que entre en vigencia y hasta cuándo estará vigente. En la redacción del POES debemos tener en cuenta algunas preguntas para empezar a documentar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué trabajo se hace? ¿Para qué se hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Y cuándo lo hace? Entonces, en cuanto a su estructura, el POE tiene 2 partes bien definidas: su parte identificativa y su parte descriptiva. En la parte identificativa se identifica claramente el procedimiento y se brindan otros datos básicos. Comúnmente lo llamamos encabezado, encabezamiento y pie de página. Y la parte descriptiva, que viene a ser la descripción completa del proceso, con toda clase de detalles, atendiendo a una norma o sistema básicamente igual para todos los procedimientos. Entonces, parte identificativa del POE, ¿no? Tenemos un código, número que va a identificar al POE, la hoja, número de hoja respecto al total de ellas, el título, el nombre del proceso que se va a escribir, área, departamentos, el señal de departamento que emite el POE, emisión, fecha de aprobación y entrada en vigencia, sustituye, indica el o los POEs a los que va a reemplazar, la revisión, número de revisión actual, en el caso de ser el primer POE se le indicará como revisión 0, emitido por, nombre, cargo y firma de la persona que va a redactar, verificado por, el nombre, el cargo y la firma de la persona que revisa, aprobado por, nombre, cargo y firma de la persona que autoriza. Entonces acá tenemos un modelo de la parte identificativa del POE, puede ir su logo o el nombre de la empresa, el título, procedimiento operativo estándar, el código, la hoja, por ejemplo, 1D5, departamento de almacén, el título, control de humedad y temperatura, por ejemplo, emitido por quien lo emitió, verificado por la persona que ha verificado y aprobado por. Típicamente la aprobación se hace por la persona que tiene el mayor rango dentro de la empresa, propietario o representante legal. La próxima revisión, ¿cuándo se va a realizar? La revisión siguiente de este documento.
Entonces, acá tenemos otro modelo con el nombre de establecimiento farmacéutica Pharma. ¿Qué documento es? Procedimiento de operación estándar. El título, capacitación para el personal. En la parte inferior iría, ¿no?, quién lo elaboró, quién lo revisó y la persona que lo aprobó. Y de ser el caso, el registro de las modificaciones que pudieran darse. Parte identificativa del POE. Entonces, el POE típicamente, dependiendo si hace el tipo, por ejemplo, acá se consideran las iniciales PO, el área, número y la versión, ¿no? ¿Qué nos indica esto? Procedimiento PO, el procedimiento el 05, procedimiento número 5 del área vendría a ser el área C, por ejemplo, el área de comercialización. Pues, versión vendría a ser los dos últimos dígitos, ¿no? Bien, parte descriptiva del POE. En la otra parte del POE vendría a ser la parte descriptiva. Ahí debemos considerar el objetivo o propósito, describe cuál es la finalidad que se desea alcanzar con la elaboración del procedimiento, ¿no? El alcance va a definir el campo y los límites de aplicación del procedimiento. Debe quedar claro a qué área y a qué proceso aplica. Definiciones, es opcional, es un glosario que se define las abreviaturas utilizadas en el procedimiento. Las consideraciones generales, esto es opcional. En grandes líneas mencionar a qué debe estar alineado el procedimiento, ejemplo, requisitos legales, acuerdos, etc. La responsabilidad es quienes administran, quienes deciden, aquellos que deben conocer, cumplir y supervisar lo que está escrito. La frecuencia, los intervalos de tiempo de aplicación, tomando en cuenta las normas legales y posibilidades reales del establecimiento farmacéutico. El procedimiento es una descripción de cómo se va a realizar la actividad, en la que se lleva a cabo toda clase de detalles y normas, pero en un lenguaje claro y comprensible, si es posible, indicando con un diagrama, indicando asimismo quién, cómo y dónde se van a realizar las tareas. Los formatos de registro, que incluyen tablas de registro de datos que se utilizarán durante las labores cotidianas. Las referencias, si es aplicable, se detallan las fuentes bibliográficas y normas. Por ejemplo, si se trata del proceso de control de temperatura y humedad, las fuentes o normas referenciales sería el manual de buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Casos especiales, si hubiese algún caso, ¿no? Razón de cambio, si hubiera una modificación o cambio, se detalla el número de versión, fecha, y se explicará brevemente el motivo por el cual se emitió una nueva edición. La distribución se refiere a qué áreas va a ir ese documento o quiénes deben tener el acceso al documento físico o electrónico con sus respectivos responsables, los materiales y equipos a utilizar para poder realizar ese procedimiento y los anexos de ser necesario. Por ejemplo, si es el procedimiento de control de temperatura y humedad, sería como anexo el formato justamente de control de humedad y temperatura. Acá tenemos un ejemplo. Entonces, en la parte superior, lo que es el encabezamiento, luego la parte inferior tenemos la parte descriptiva del procedimiento con un ejemplo. Bien. Asimismo, tener en cuenta los programas, ¿no? Documentos donde se presenta una descripción operacional de las actividades que son necesarias implementar relacionadas con los elementos del sistema de calidad. Por ejemplo, los programas de saneamiento ambiental, típicamente estos programas se realizan cada 6 meses. La capacitación al personal, muchas empresas hacen una programación anual de proceso
o su programa de capacitación de personal, de mantenimiento de equipos. El programa de mantenimiento de equipos lo hacen también cada 6 meses o anual. La calibración de equipos típicamente es un procedimiento que se hace anual, y la validación de los procesos, ¿no?, que se puede hacer periódicamente. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el programa de capacitación anual con los meses del año. Entonces, mes enero, febrero, marzo, hasta diciembre, ¿no? De tal manera que dentro de esos meses vamos considerando diferentes temas para poder capacitar al personal que lo requiera. Los registros. Los registros son documentos creados para tener una evidencia de la actividad efectuada, de los controles y los resultados. Los formularios pues son documentos con espacios en blanco que una vez llenados se transforman en registros, ¿no? Entonces deben ser completados en el mismo momento en que se realiza la actividad, anotando en ellos clara y sistemáticamente toda la información pertinente. En un sistema de calidad, lo que no ha sido registrado no se ha hecho o no existe. Entonces necesitamos pues tener un registro de recepción, un registro de capacitación, un registro de limpieza, un registro de control de temperatura, un registro de devoluciones, un registro de destrucción. Ahora tenemos un modelo de un registro, en este caso hoja de asistencia, un formato de hoja de asistencia de capacitación. Decimos que cuando esto está lleno este formato se convierte en un registro, ¿no? Entonces, dentro de los registros, algunas consideraciones generales deben ser hechas en espacios predeterminados. Se hace inmediato a la tarea, hecho por personas identificables. Su función es facilitar el registro de las actividades y sus resultados a ejecutar dentro de un proceso. Por consiguiente, deben incluir espacios en blanco para registrar la información obtenida, y son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas o resultados obtenidos. Entonces, acá tenemos un listado de algunos procedimientos básicos con los que debe contar un establecimiento farmacéutico. Por ejemplo, la elaboración del procedimiento operativo estándar, la capacitación del personal, la recepción de los productos, el almacenamiento de productos, la dispensación de los productos, la evaluación de la receta, manejo de devoluciones y canjes, el retiro de medicamentos vencidos, los controles de inventario, la limpieza del establecimiento, el control de temperatura, notificación de sospecha de reacciones adversas, manejo de productos refrigerados, manejo de productos controlados y, de ser el caso, elaboración de preparaciones magistrales, ¿no? Inventario, manejo de stock, seguridad, seguimiento farmacoterapéutico, de ser el caso. Entonces tenemos una serie de documentos que nos van a servir para considerar nuestro POES, ¿no? Entonces, en nuestro POES tenemos, por ejemplo, ¿no?, el POE de recepción y análisis organoléptico, el registro de recepción, la guía de remisión o verificación. Entonces, en el POE de condiciones de almacenamiento debe estar formado el registro de temperatura y humedad, y así, ¿no? Distribución y archivo. Toda la documentación debe organizarse en archivos de tal manera que nos van a permitir, mediante periodo determinado después de la fecha de vencimiento del producto, ¿no? Deben conservarse los originales y las copias autenticadas, deben estar disponibles en el lugar donde se desarrolla la actividad. La disponibilidad desde otra localidad por medios electrónicos también es aceptable. Se puede utilizar microfilm o archivos, deben estar disponibles en los medios adecuados para producir copias en papel. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un anexo donde se hace constancia de que los manuales han sido leídos por el personal del establecimiento farmacéutico.
Entonces, decíamos, debemos tener la copia controlada y la copia no controlada. La copia controlada es la copia de un documento cuyo control es evidenciado por la firma de la persona autorizada, que va a garantizar la conformidad con la original y la lista de distribución. Y una copia no controlada es la copia de un documento de la cual no se puede garantizar el origen ni su distribución. El control de la documentación. Toda documentación tendrá que organizarse en archivos. Se debe adoptar procedimientos para asegurar que todos los documentos sean revisados y aprobados por el personal autorizado. Mantener la lista maestra de documentos, la revisión periódica de documentos, procedimientos establecidos para mantener y controlar los cambios de los documentos. De ser necesario, el formulario de control de cambios, ¿no? Evaluación de las consecuencias. En el control de cambios se puede incluir el procedimiento para la modificación de documentos que afecten a los demás, validar nuevos POEs, modificación de documentos que deben sistematizarse reemplazando las copias de versiones anteriores, diseñar un índice maestro de cambios que facilite su auditoría y permita a la gerencia determinar en qué etapa se encuentra un proceso de cambio en particular. La versión obsoleta original se debe archivar y las copias de la versión obsoleta se deben destruir. Todo el personal involucrado debe recibir una notificación indicando la fecha de la modificación y entrada en vigencia del documento actualizado, y el área de calidad es responsable de administrar los controles de cambio y la dirección del servicio lo serán por su aprobación y aplicación. También puede haber una documentación electrónica, de tal manera que exista un sistema informático, su autorización de ingreso, un responsable, su código de operación, la copia de seguridad, ¿no? Para poder mantener la información a buen recaudo. Muchas gracias.